¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Este video está diseñado para poder ayudarles a entender los fundamentos de un análisis de varianza, así como comparación de medias, y obviamente mediante el uso de la aplicación R y su herramienta complementaria RStudio. Aquí algo de datos de mi parte. Algunos de ustedes me conocen, otros tal vez no. Cualquier aspecto que me quieran comentar, dudas o alguna cosa adicional, pueden mandarme un correo o ubicarme en la Academia de Ecología de su departamento Fitotecnia. Bien, estos son parte de algunas cosas que se van a analizar. En muchos casos, para su escuela, el proceso de instalación de R ya está realizado. Sin embargo, se los puedo platicar. Vamos a hacer un breve repaso de conceptos básicos de probabilidad, medidas de tendencia o descripción de datos, medidas de dispersión y también vamos a ver diseños experimentales, diseño en bloques completos al azar y diseño completamente al azar. Vamos a tratar de entender cómo es el procesamiento de datos en R, el uso de librerías especializadas como lo es la Agricole o Agricolae, la cual es una librería perteneciente al software RStudio, con la cual se realizan muchos análisis estadísticos para la agricultura. Y algo muy importante e interesante que va a ser comprobación del modelo estadístico o pruebas de calidad de los métodos que estamos utilizando, así como una interpretación estadística de resultados, quisimos llamarlo así, y entenderán más adelante el porqué. Bien, de forma muy sencilla, con algunos de ustedes platicábamos en el salón de clases, pues es importante tener claras diferencias y semejanzas, ¿cierto? Poníamos el ejemplo de dos vehículos, los vehículos, una moto y un automóvil. Basándonos en qué los hace semejantes, muchos podríamos pensar en las llantas, en que utilizan motores de combustión interna, en que tienen suspensión, amortiguadores, en que utilizan un embrague o clutch para cambio de velocidades y así por el estilo. Pero también hay diferencias significativas o diferencias fundamentales. Y se mencionaba, ¿no? Por ejemplo, que una de ellas es una motocicleta, pues es de dos ruedas y es significativamente diferente a un automóvil de cuatro ruedas. De igual manera, por ejemplo, en un accidente en una moto, pues se sufre más en una motocicleta que en un vehículo. Lo mismo ocurre en la agricultura. Aquí tenemos una imagen ilustrativa, lo que vendría a ser diferentes cultivos en el mismo terreno. Y tenemos un poco de cebollas o ajos, un poco de lechugas y en esta parte, podríamos llamarla intermedia, alguna planta de la familia Brassicaceae. Podría ser un brócoli, coliflor, col y así por el estilo. Si pensamos en analogía, ¿qué cosas son semejantes entre ellos? Pues podemos decir que son plantas vasculares, es decir, tienen floema y xilema, cambio vascular. Eh, Plantas que fijan CO2, realizan captura de carbono mediante su maquinaria fotosintética, con la ayuda de la molécula clorofila. Podríamos decir que también son organismos eucariontes y sobre todo también podemos decir que son cultivos agrícolas. Como diferencias significativas, pues es muy fuertemente evidente. En el caso de hojas, la expansión foliar de cada una de las tres especies y correspondientes familias botánicas es muy diferente. Decíamos que la fila del medio probablemente podría ser una familia de especies de la familia Brassicaceae, y entonces la expansión foliar es mucho más grande, por lo tanto la intercepción luminosa es más grande que, por ejemplo, con una cebolla, con un ajo y un punto intermedio que vendría a ser las lechugas. Lo mismo es para el sistema radicular. Tenemos sistemas fibrosos y sistemas pivotantes. Obviamente, estas diferencias significativas van a marcar distintos desempeños, adaptabilidades y respuestas ante factores de manejo, factores climáticos, factores eh, en donde ustedes inciden como especialistas, como técnicos, como ingenieros agrónomos.
¿En qué se fundamenta y por qué podríamos decir, marcar diferencias significativas entre plantas y modelos en la agricultura? Básicamente porque en la agricultura trabajamos con eventos probabilísticos y con muestras de poblaciones mucho más grandes. ¿Qué queremos decir? Bueno, pensando en que son eventos probabilísticos, quiere decir que están sujetos a las variaciones, están sujetos también a condiciones climáticas y presentan heterogeneidad. Y para entender entonces que son eventos probabilísticos, también debemos de entender en qué se basa eso, y aquí comienza el repaso de conceptos básicos. Tenemos uno de los primeros y más grandes, que es la ley de los grandes números en términos de probabilidad, y podemos poner un ejemplo muy simple. Tengo una moneda, la moneda tiene de un lado águila, de un lado tiene sol, cruz, cara, en algunos lados se le llama así. Si les preguntáramos cuál es la probabilidad de que en la moneda caiga sol o caiga águila, seguramente dirían 50%, lo cual es verdad. Pero al ejecutar el evento probabilístico, yo observo esta tendencia. En el primer intento y en el segundo, encuentro que la probabilidad de que caiga águila o sol es de 1 contra 0. Y específicamente porque conforme yo incremento el número de volados o el número de veces que yo tiro la moneda, se va modificando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Decíamos, en este caso, si yo a una cuarta o una tercera vez tiro una moneda, la probabilidad de que aparezca águila va a ser de 75%, mientras que la probabilidad de que caiga sol puede ser de un 25%. Algo interesante es que podríamos pensar, bueno, entonces esto de que tirar águila, sol es de 50% es mentira. La verdad es que no. Estamos observando el fenómeno de la ley de los grandes números. Un evento probabilístico, conforme más veces se repita, su frecuencia de ocurrencia tenderá a la estabilización. Y es lo que vemos aquí. Conforme yo tiro más de 1000 veces los volados o más de 1000 veces la moneda, comienzo a observar que las frecuencias relativas se van haciendo más estables. De tal forma que cuando, por ejemplo, tengo 256 repeticiones de este evento probabilístico, puedo observar que la frecuencia es 50-50. La aseveración simple y sencilla que ya todos sabemos de que probabilidad de que una moneda caiga sol o águila, 50%. ¿Qué ocurre si se sigue incrementando? Se sigue ajustando y tiende así hacia el infinito. Ese es el primer concepto básico, ley de los grandes números. El segundo es el teorema central del límite. Cuando nosotros vamos al campo o tomamos medidas de algunas variables de las plantas, vamos a colectar una nube de datos, un conjunto de datos que si se grafican de forma en su tabla de frecuencias o en la probabilidad de que ocurran, si se grafican con una gráfica de histograma, podemos observar un comportamiento y una figura. Es decir, esta gráfica de aquí es una gráfica que se le llama distribución de G cuadrada, que tiene 5 repeticiones. En esta distribución de G cuadrada podemos observar que la mayoría de datos están muy cerca de cero, mientras que los datos más extremos o grandes están dirigidos hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo en esta distribución de G cuadrada, que está con 5 repeticiones o 5 grados de libertad, la incremento a 15 repeticiones o 15 grados de libertad, podemos observar que la curva pasa de ser de G cuadrada a tener una forma de campana. Esta forma de campana también es conocida como la distribución normal estándar o la campana de Gauss. En la campana de Gauss, podemos observar que conforme en un conjunto, en un evento probabilístico, se incrementa el número de repeticiones, tenderá a generarse una distribución normal estándar. Y ese es el teorema central del límite. A más repeticiones de un conjunto de datos, tenderá a la distribución normal estándar. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, o con la agricultura. Pensemos en lo siguiente, estoy evaluando
quizás la efectividad de un fungicida, la eficacia de la fertilización de nitrógeno, fósforo, calcio, quizás estoy evaluando un bioestimulante y sus diferentes dosis. Cuando yo colecte mis datos, rendimiento, grados Brix, concentración de azúcares, ácidos orgánicos, etcétera, 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 cuando yo colecte mis datos, puedo graficarlos y relacionarlos y observar, por ejemplo, tendencias muy claras. Podríamos pensar a mayor dosis de herbicida, mayor mortalidad de malezas o mayor control de malezas. Podríamos pensar a mayor número de insectos o mayor severidad de una enfermedad, menor rendimiento de cultivo, menor tamaño de fruto, menor grados Brix en fruto. Y podríamos observar también no una correlación evidente, una dispersión sumamente grande de los datos. También esto nos permite observar la distribución. Vamos a observar que los datos pueden agruparse muy cerca, pueden agruparse sumamente muy distanciados. Aquí están muy cerca y aquí muy distanciados. ¿Eso para qué nos va a servir? Bien, para generar formas de describir los datos con los que estamos trabajando. El primer acercamiento es mediante las medidas de tendencia central o los métodos descriptivos de conjuntos de datos, donde se basan en la media aritmética o esperanza matemática, la moda y la mediana. Esto es, en la media aritmética, el valor que representa todo el conjunto, la moda, el dato que más se repite, y la mediana es el dato que parte el conjunto a la mitad. Aquí observamos lo que ya hemos comentado. Cuando tenemos conjuntos de datos, podemos observar que algunos tienen sesgos a la derecha, es decir, los datos más pequeños, concentrados al principio, y la mayoría de los grandes, o los más grandes, concentrados hacia la cola derecha de la curva. Caso contrario, la mayoría de datos grandes concentrados hacia la derecha, y los más pequeños concentrados hacia la izquierda de la curva. Curvas sesgadas a la izquierda, sesgadas a la derecha. Y la distribución normal estándar de una forma, vamos a llamarlo, perfecta. Con media cero, media, moda y mediana en cero y eh, equidistantes o simétricas hacia un lado y hacia el otro. ¿De qué va a servir esto? Bueno, esto nos permite conocer el comportamiento de poblaciones. Y aquí tenemos más medidas, otras técnicas que se les llama medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas vienen a ser básicas para entender el comportamiento de datos y de conjuntos de datos. Coeficiente de variación viene a ser muy importante, se obtiene como la desviación estándar entre el promedio de datos y multiplicado por 100 para obtenerlo como porcentaje. Este coeficiente de variación puede decirnos qué tan representativo es el promedio que yo obtuve con respecto a todo el conjunto. Tenemos la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y obviamente aquí viene su fórmula de cómo calcularse. Acá abajo también, si es una población completa, como un censo, o una muestra de un conjunto más grande. Entonces, las varianzas y desviación estándar nos dan formas de describir los datos. Por ejemplo, se sabe que si yo tengo la media aritmética o el promedio y le sumo más o menos una desviación estándar, tengo cerca del 68.4% de los datos. Si le sumo dos desviaciones estándar, tengo el 95.4% de los datos. ¿Qué significa? Pensemos, por ejemplo, en una huerta, quizás donde estamos evaluando tamaños de fruto de aguacates, y en una huerta vamos a observar, por ejemplo, que el tamaño de fruto o los rendimientos del fruto, vamos a pensar en los rendimientos, en una huerta son de 8 toneladas por hectárea, más o menos quizás 2 toneladas. Y tenemos otra huerta que tiene quizás 20 toneladas por hectárea, más o menos 8 toneladas de diferencia, u 8 toneladas de desviación estándar. ¿Cuál diríamos que es mejor? La que tiene 8 más menos 2 o 20 más menos 8.
Bueno, para eso sirve entender el concepto de la desviación estándar. Si tenemos un promedio y una desviación estándar pequeña, quiere decir que la mayoría de datos se van a agrupar alrededor del promedio. Y muy seguramente el promedio es representativo de todo el conjunto. Decíamos la huerta de aguacate. ¿Qué es mejor? Que tenga 8 toneladas por hectárea con una variación tal vez de 2, más o menos 2, o una huerta de 20 toneladas con una variación de más o menos 8 toneladas. Podemos observar que la de más o menos 8 toneladas presenta muchísima variación, lo que nos sugiere que está incidiendo algún factor en el sistema que no permite que los rendimientos sean homogéneos, o lo que es lo mismo, que el promedio no sea homogéneo y por lo tanto no sea representativo del lugar en el que estoy trabajando, de los datos con los que estoy elaborando. Y así podemos observar un ejemplo hipotético, pero también práctico, sin fines de promocionar ninguna marca. Aquí vamos a observar algo muy frecuente. Va a haber dos empresas o muchas empresas que siempre nos van a decir, ah, mira, esta semilla que yo te traigo, por ejemplo, pensemos en jitomates tipo saladez de crecimientos indeterminados. Pueden decirnos, mira, tienen el mejor rendimiento, el mejor tamaño, mejor coloración, mayor cantidad de grados Brix, es prácticamente el tamaño óptimo para exportación. Y de pronto viene otra empresa y nos dice la misma historia. Yo les preguntaría, o podríamos preguntarnos, ¿a quién le creemos? ¿Cuál de las dos es la empresa que dice la verdad? ¿Cuál de las dos en verdad tiene la variedad? ¿Cuál de las dos tiene o si acaso las dos son iguales? Bien, ahí es donde entra la estadística. ¿Por qué? Básicamente, aquí tomé prestada una gráfica, vamos a ver algo. Podríamos decir que, de acuerdo con la distribución normal estándar y el teorema central del límite, podríamos decir que las gráficas que se traslapen, como estas de aquí, esta verde, esta rojita, estas gráficas que se traslapen, muy seguramente no van a presentar diferencias estadísticas significativas. Pero las gráficas que presenten un muy ligero traslape, como las líneas punteadas de este lado y la de este lado, podríamos decir que probablemente sí presentan diferencias estadísticas significativas. Regresando un poquito al ejemplo, si yo siembro las dos variedades de jitomate y entonces las evalúo y encuentro que una tiene, por ejemplo, un tamaño de fruto de 70 milímetros, por poner un ejemplo hipotético, y la otra tiene 120 milímetros, y las desviaciones estándar son pequeñas, podríamos pensar entonces que la que tiene 120 milímetros de diámetro es la superior, es la más grande, es la de mayor tamaño. Entonces, la idea que queremos transmitir con estos ejemplos hipotéticos es que con la ayuda de la estadística podemos verificar, comprobar y certificar que una aseveración efectivamente es verdadera. Obviamente, entran en juego muchos más conceptos. Para poder realizar ese tipo de análisis de la variabilidad, se han generado métodos estadísticos como el análisis de varianza. El análisis de varianza, esta es una tabla tomada del libro del doctor Montgomery del año 2013, Douglas Montgomery. Podemos observar el clásico cuadro del análisis de varianza para un diseño en bloques completamente al azar o bloques completos al azar, donde tenemos fuentes de variaciones, sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y el valor de F. Aquí un poco de algunas fórmulas para calcularlo. Y básicamente lo más importante de un análisis de varianza o estrechamente vinculado es el diseño experimental. En muchas ocasiones creemos que el diseño experimental es la forma en que se acomodan las plantas, la forma en que se aplican los fertilizantes, la forma en que se evalúan las enfermedades, los fungicidas, los herbicidas, acaricidas y demás. Pero siendo un poco más holísticos y viéndolo desde un panorama
más grande y estadístico, el diseño experimental está íntimamente relacionado con esto que vemos aquí. Esto de aquí es un modelo estadístico y podemos interpretarlo. Pensemos que en el ejemplo de los jitomates que se mencionó anteriormente, el tamaño de fruto o el rendimiento o los grados Brix, vamos a decir que es y.y y j, y podríamos decir, el rendimiento que se obtuvo en una huerta con una variedad es igual o va a depender de la media general de todo el sistema, más un efecto de tratamiento, más un efecto de bloques, si es que trabajamos con bloques, más algo que siempre va a existir, un error estadístico. Del lado derecho podemos observar la evolución de estos modelos estadísticos. En el primero podemos observar el del diseño completamente al azar, donde solamente se tiene la variable respuesta, media general y efectos de tratamientos. Pensemos que son eh, una variedad de lechugas con diferentes dosis de fertilización, sea nitrógeno, fósforo, potasio. Y solamente se considera eso. Evoluciona, por decirlo así, cuando se le agrega el término de bloques o se decide trabajarlo como bloques. Y esto es que en la ecuación también experimenta una modificación. En la ecuación del diseño experimental vemos que se agrega a la media y al efecto del tratamiento los bloques. En este caso, un bloque es básicamente un conjunto de datos que comparten una misma característica o que están recibiendo un mismo efecto. Por ejemplo, quizás decíamos o han escuchado hablar, ¿no? En un terreno agrícola, la mitad está desnivelado, tiene una ligera y pequeña pendiente. En un terreno agrícola, del lado izquierdo, podemos decir que hay poca agua, mientras que del lado derecho hay más agua. Si estoy evaluando variedades, podría pensar que del lado izquierdo voy a establecer todos los tratamientos y del lado derecho el resto de tratamientos. ¿Por qué? Básicamente porque el gradiente de humedad o el gradiente de agua que se encuentra en el suelo va a afectar a mi efecto de tratamiento y va a afectar a la media general y por lo tanto a mi variable respuesta, el rendimiento de las variedades que estoy evaluando. Existen más complejidades por si lo queremos ver así. El diseño en bloque, el diseño experimental puede evolucionar a un diseño factorial y a un diseño factorial en bloques, donde en el caso del diseño en bloques solo se separa en función del factor de confusión o el factor que no podemos manejar y que nos está metiendo ruido. Mientras que en el diseño factorial, que son estos dos de abajo, estamos intentando descubrir las interacciones y correlaciones que existen entre dos factores independientes. Dicho de forma simple y resumiendo este aspecto muy importante. Un diseño experimental es nada más y nada menos una forma de gestionar la variabilidad dentro de un sistema cuando se está realizando experimentación. No se queda exclusivo a la agricultura. Actualmente, diseños experimentales aplica para muchísimos campos del conocimiento y del ejercicio de la vida humana. Bien, en esto llegamos al repaso de conceptos básicos, parte de lo que vamos a analizar, y vamos hacia el software R. Obviamente, para entender un poco el software R, como punto final, quiero mencionarles que lo que se está trabajando se decidió dividirlo en bloques. De este lado, el cuadro amarillo representa un bloque, cuadro verde, bloque 2, y el factor de confusión es básicamente la distinta comunidad de malezas que se encuentran en los tres primeros surcos y en los siguientes. En algún punto o en algún momento de la historia de este terreno, los tres primeros surcos fueron muy infestados por una maleza, Sinodon dactylon, pero obviamente su distribución fue muy diferente a la segunda parcela, aunque se encontraban de forma adyacente. Bien, hasta aquí el aspecto de conceptos básicos. Siempre vamos a poder ayudarles en cualquier duda o comentario que tengan y cualquier cosa estamos a la orden.